Muy buenos días, mi nombre es Augusto Cruz García, soy ingeniero de estudios y servicios de Foncal Mexicana y hoy vamos a hablar sobre las regulaciones en el sector eléctrico, del cumplimiento del Código de Red del 8 de abril del 2016. Bien, pues como el Código de Red engloba diferentes temas, primero vamos a hablar sobre el Código de Red que se publicó el 8 de abril de 2016. Posteriormente pasaremos a hablar sobre el manual de interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga. Después hablaremos sobre el manual de requerimientos del TIC para el Sistema Eléctrico Nacional y el mercado eléctrico mayorista. Posteriormente, el manual de medición para liquidaciones y por último, sobre los tableros de protección, control y medición de la especificación de CFE V670062. Bien, el manual de interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga será presentado por el ingeniero José Itzul Espitia Juárez, del área de estudios y servicios. El manual de requerimientos de TIC para el Sistema Eléctrico Nacional y el mercado eléctrico mayorista será presentado por el ingeniero Gabriel Fernández Quiñones. El manual de medición para liquidaciones por el ingeniero Mauricio Flores Bautista. Los tableros PCIM por el ingeniero Mario Araiza Sánchez y su servidor, el ingeniero Augusto Cruz. Bien, pues primero empecemos a hablar sobre el código de red. El código de red establece la regulación necesaria en materia de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional. La CRE lo integra para indicar los requerimientos técnicos mínimos para el desarrollo eficiente de los procesos de planeación, medición, control operativo, control físico, acceso y uso de la infraestructura eléctrica. El código de red, pues, ¿qué contempla el código de red? Las disposiciones generales, manuales regulatorios y procedimientos. ¿A quién va dirigido? Pues a plantas generadoras, a sistemas de transmisión, redes de distribución, centros de carga en media y alta tensión. Aquí es importante que se mencione esto, ya que en muchas ocasiones, pues, hay dudas y se menciona que es a partir de cierto tipo de carga, etcétera, pero como el código de red establece es para centros de carga en media y alta tensión. ¿Cuáles son los incumplimientos y sanciones? Pues según el artículo 165 de la Ley de la Industria Eléctrica, del 2% al 10% de los ingresos brutos percibidos en el año anterior y una multa de 50,000 a 200,000 salarios mínimos por incumplir las disposiciones en materia de calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. ¿Cuáles son los requerimientos técnicos para la conexión de los centros de carga? Para media tensión, pues es tensión, frecuencia, cortocircuito, protecciones, control, intercambio de información, calidad de energía y dentro de pues el desbalance de corriente. Para alta tensión, pues es tensión, frecuencia, cortocircuito, factor de potencia, protecciones, control, intercambio de información, calidad de la energía, donde aquí se incluye la distorsión armónica en corriente, fluctuación de tensión, desbalance de corriente. En cuanto a tensión, pues aquí podemos ver una tabla, la cual se puede encontrar en el código de red, donde se establecen los límites de tensión mínima y máxima permitidos según el nivel de tensión permanente y durante 20 minutos. También las condiciones transitorias de las variaciones de tensión que deben de estar dentro de la región de funcionamiento sin interrupción, la frecuencia a la cual deben de soportar los centros de carga, el límite mínimo y el máximo, cortocircuito, deberá ser proporcionado por el SENACE o por el distribuidor. Factor de potencia, aquí es importante, porque en el estado operativo normal los centros de carga conectados en alta tensión deberán mantener un factor de potencia entre 0.95 en atraso y 1 con medición 5 minutal. Dichos centros de carga deberán cumplir con este requerimiento al menos el 95% durante un periodo mensual. Este requerimiento tendrá una vigencia de 10 años a partir de la publicación del manual
En el DOF posterior a este periodo, el requerimiento del factor de potencia será de 97 en atraso y 1 con medición 5 minutal. Los centros de carga deberán cumplir con este requerimiento al menos el 97% del tiempo durante un periodo mensual. El factor de potencia en tensiones menores o iguales a 35 kV se medirá en nodos de calidad de la energía, de conformidad con las disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de servicios en la Red Nacional de Transmisión y redes generales de distribución y energía eléctrica. En cuanto a protecciones, pues los centros de carga de la Red Nacional de Transmisión deben contar con esquemas de protección. El centro de carga pues, debe ser responsable de implementar, coordinar y mantener sus sistemas de protección, incluyendo los canales de comunicación necesarios. El transportista pues debe de verificar los sistemas de protección para asegurar su adecuada coordinación de protecciones para liberar fallas. Los centros de carga, instalar los equipos necesarios para los esquemas de acción remedial y esquemas de protección de sistema de acuerdo a lo determinado en los estudios elaborados por el SENACE. Los centros de carga deberán coordinar con el transportista y o distribuidor para el ajuste de las protecciones en el punto de conexión para la puesta en servicio. En cuanto al control, pues el SENACE deberá establecer las características de registro de instrucciones de despacho. A su vez, el responsable de la demanda controlable deberá adaptar sus sistemas para recibir la instrucción de conformidad con las regulaciones aplicables en materia de seguridad de la información y tecnologías de información y comunicación. En el intercambio de información, pues la información en telemetría en tiempo real, las características de esta, las características del protocolo de comunicación y características de los equipos y medios de comunicación requeridos para el envío de la información serán definidas en la regulación aplicable en materia de seguridad de la información y tecnologías de información, de la cual estarán hablando más adelante mis compañeros. Calidad de la energía. Todos los centros de carga deberán asegurarse de que estos puntos de conexión a la red no existan distorsiones ni fluctuaciones en la tensión de suministro causadas por instalaciones más allá de lo especificado en las tablas de límites de distorsión armónica máxima. Los centros de carga especiales deberán cumplir con los límites especificados de distorsión armónica en corrientes, fluctuación de tensión y desbalance de corriente. En resumen, pues, ¿cuáles son los parámetros? Tensión, frecuencia, factor de potencia y calidad de la energía. Algunos estudios que se han realizado en Foncal Mexicana, pues son 12 plantas de Grupo Herdes, 8 plantas de Smurfit Kappa, 4 plantas de ArcelorMittal, Maction Wheels, 3 plantas de Holcim Mapasco, Draxton, US Pipe, Guardian Industries, Unilever, Biopapel Escribe, entre otras muchas otras plantas, las cuales ya hemos realizado los estudios y a las cuales les implementaremos estos estudios para cumplir con el código de red. Bien, ahora hablemos sobre las implementaciones que debe de tener el centro de carga. Pues en tensión y frecuencia, pues esto involucra un tablero PSIM donde se establecen los límites a los cuales, con base en el código de red, tendrá que estar operando la planta, ¿no? O el centro de carga. En cortocircuito, pues esto nos sirve para un correcto dimensionamiento del equipo eléctrico y también para asegurar la protección de la planta, ya que muchas veces se rebasa la capacidad interruptiva de los equipos y es por ello que los equipos no lo soportan, tienen daños y la falla va más allá de donde debería de quedar. El requerimiento de factor de potencia, pues aquí la implementación de bancos de capacitores, previo a un estudio de flujos de carga. Las protecciones, pues la correcta coordinación de protecciones y esto involucra pues un tablero PSIM. En cuanto al control, el intercambio de información, pues aquí sería importante pues la implementación del TIC control operativo y la medición para liquidaciones. En cuanto a la calidad de la energía, pues igual previo a un estudio de flujos armónicos, pues se establecen los filtros de armónicas que deben de ser, ¿no? Para cada caso. ¿Cuál es el programa de trabajo de Foncal Mexicana para el cumplimiento del código de red? Bueno, pues como primer punto, pues un levantamiento en el sitio, ¿no? Y posterior a esto, pues el estudio de cortocircuito de la planta
con base en el nivel de cortocircuito que se tenga en la cometida, la cual debe de proporcionar CFE o CENACE, la correcta coordinación de protecciones, ese estudio también se realiza aquí, y un primer reporte técnico de estos dos estudios. También la medición de parámetros eléctricos como flickers, la distorsión armónica total, entre otros parámetros, y también se entrega un reporte de mediciones. El estudio de flujos de carga, esto para determinar la capacidad del banco de capacitores, el cual debe de ser instalado. Aquí lo más recomendable es que se haga en baja tensión, ya que es más económico y se ataca el problema más puntualmente. El estudio del análisis armónicos, igual aquí donde se proponen los filtros de armónicos para atender los problemas puntuales y no solamente en el punto de conexión. Y de esto se entrega un segundo reporte técnico con estos estudios. Bien, pues como ya mencioné anteriormente, pues los reportes técnicos contemplan soluciones. ¿Cuáles son estas soluciones? Pues pueden ser bancos fijos, bancos automáticos, filtros pasivos, filtros activos, la correcta coordinación de protecciones, los interruptores los cuales se deben de cambiar ya que no cumplen con la capacidad interruptiva. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda acerca de este tema. Por favor, háganlo saber en el chat. Bueno, si no, a continuación, eh, continuará mi compañero José Itzul Espitia Juárez con el reporte de anexo 4. Sí, buenos días. Bueno, les voy a explicar un poco sobre el reporte de anexo 4, de acuerdo al manual para la interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga, que es con base en el DOF del 9 de febrero del 2018. Bueno, comencemos con qué es el anexo 4 y a quién aplica. Es la información requerida para realizar el estudio de impacto y el análisis de calidad del servicio de la energía para así obtener la validación de requerimientos técnicos para la interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga. ¿A quiénes se aplica? A nuevos centros de carga, a modalidad abasto aislado, a incremento de carga y por cambio de punto de conexión. Bueno, ahora si me incorporo al MEM, tengo que cumplir con el anexo 4. Bueno, con base en el manual de interconexión de contratos legados, que es el DOF del 13 de mayo del 2016, se establece que cuando se desea cambiar de régimen de contrato del SIL al MEM, en el punto 4.2.3, que es el procedimiento para suscribir el contrato de interconexión y en su caso los contratos de conexión, menciona lo siguiente, que las centrales eléctricas y centros de carga incluidos en los SIL podrán incluirse en contrato de interconexión y contratos de conexión en términos de la ley previa, solicitud de su representante legal. Los procedimientos para la emisión de estos contratos serán los establecidos en el DOF del 9 de febrero del 2018. Entonces, como podemos ver aquí, del DOF del 13 de mayo del 2016, no se enlaza al DOF del 9 de febrero del 2018. Por lo tanto, sí es exigido el cumplimiento de anexo 4 para poder incorporarse al MEM. Bueno, esta es la cadena de proceso para pertenecer al MEM, que nos vamos a enfocar en la parte roja en el lado izquierdo, que el solicitante lleva su solicitud de estudios para interconexión o conexión, SENACE hará el estudio indicativo, el estudio de impacto, el estudio de instalaciones para poder celebrar un contrato de conexión o interconexión. Y como podemos ver aquí, SENACE hace el estudio de impacto, que es donde debemos de dar cumplimiento al anexo 4. Por lo tanto, ¿por qué es importante? Bueno, si requiere una solicitud por un nuevo centro de carga, por el cambio a modalidad abasto aislado, por incremento de carga,
por cambio de punto de conexión o por cambio de régimen del SILALMEM, tú como solicitante tienes obligaciones. ¿Qué son esas obligaciones? Proporcionar la información al SENACE con base en el capítulo 8 y el capítulo 9 y sobre todo en el anexo 4 para que SENACE realice el estudio de impacto o el estudio de análisis de calidad del servicio de la energía y posteriormente realice los análisis de estudios de conexión. Bueno, aquí cabe mencionar que el incremento de carga debe de ser mayor al 5%. Concal Mexicana tiene la capacidad para realizar el anexo 4. Los estudios y análisis de conexión que realiza SENACE. Bueno, los estudios que realiza SENACE son 4. El estudio de impacto, que es para centros de carga convencional. El análisis de calidad del servicio de la energía, que es para centros de carga especiales. El estudio de instalaciones, que aplica para todos los centros de carga. Y el estudio para infraestructura RNT, que aplica para la modalidad de planeación, que más adelante lo veremos. Bueno, los análisis que realiza SENACE son 5. Análisis de estado estable, análisis de estabilidad transitoria, análisis de cortocircuito, análisis de coordinación de protecciones y el análisis de calidad del servicio de la energía. ¿Cuáles son las características de los centros de carga? Bueno, lo tenemos aquí en este esquema que se puede consultar en la página 21 del DOF, que los centros de carga se dividen en 2 modalidades. Comencemos con la modalidad individual, que son nuevos centros de carga con una clasificación independiente, que es una carga contratada igual o mayor a 1 megawatt y conectada a 69 kV. En la clasificación agrupada, que es una carga contratada igual o mayor a 10 megawatts y conectada a 69 kV, ya sea una carga convencional o especial. En centros de carga existente, existen 3 clasificaciones: abasto aislado, cambio de punto de conexión e incremento de carga, que debe ser una carga contratada igual o mayor a 1 megawatt y conectada a 69 kV, ya sea una carga convencional o especial. En cuestión de la modalidad de planeación, pues son nuevos centros de carga que tienen clasificación estándar y debe ser una carga contratada convencional o especial mayor a 10 megawatts y conectada a 69 kV. Bueno, aquí la diferencia de los nuevos centros de carga en modalidad individual es que los tiempos los determina el solicitante y un nuevo centro de carga en modalidad de planeación, los tiempos los determina el PRODECEN. ¿Cuál es el precio de atención de la solicitud de conexión? Bueno, nos los muestra esta tabla que puede ser consultada en la página 80, que se comenzará con la entrega de la información y documentación a través del CIASIC, y SENACE revisará la solicitud de información técnica y de documentación requerida. En caso de existir observaciones o falta de información del SENACE, la requerirá el solicitante. Esto tiene una duración de 20 días. El solicitante completa la información en otros 20 días y SENACE la revisará en 5 días. Posteriormente, completando la tabla anterior, los estudios requeridos para un centro de carga convencional, que comienza con un estudio de impacto que tiene una duración de 45 días, un estudio de instalaciones con una duración de 35 días, y así obtener la validación de requerimientos técnicos en una duración de 35 días. Por lo tanto, si eres un centro de carga convencional, tendrás un total de días de 160, que es aproximadamente 8 meses. Y para los estudios requeridos para centros de cargas especiales, SENACE comenzará con el análisis de calidad del servicio de la energía con una duración de 55 días, el estudio de instalaciones de 35 días y la validación de requerimientos técnicos en 35 días. Por lo tanto, si eres un centro de carga especial, tendrás un total de días de 170, que es aproximadamente 8.5 meses. Ahora, los requerimientos solicitados por SENACE, que el más importante es el anexo 4, comienza con el punto 1, que son diagramas unifilares de la red eléctrica con tensión mayor o igual a 1 kV, que se deben de entregar en formato AutoCAD y PDF, que son 3: diagrama unifilar simplificado, diagrama unifilar del esquema de protecciones, diagrama unifilar detallado de la red eléctrica, y un cuarto archivo muy importante, que es el archivo KMZ, que debe de representar el polígono del centro de carga con las líneas de conexión a la red nacional de transmisión o de las redes generales de distribución, con ubicación física en la subestación eléctrica del centro de carga. El punto 2, que son los datos de transformadores con devanado primario con tensión mayor o igual a 1 kV, pues
Son todos estos los datos y los podemos encontrar en la placa de datos y en las pruebas FAT y en las pruebas FAT del transformador. Algo aquí muy importante es la curva de saturación del núcleo, que debe ser corriente contra flujo. Muy pocos fabricantes la proporcionan de esa manera como nos los exige SENACE, pero Funkel Mexicana puede ayudar a caracterizar dicha curva. En el punto 3, que es enfocado a las líneas de transmisión o ramales, que se debe de anexar un archivo en Excel donde se muestran las características técnicas para cada una de las líneas o ramales internos del centro de carga y deben de representar las distancias y calibres del cableado, la disposición física, el tipo de cable o conductor aéreo, con la resistencia, reactancia y admitancia capacitiva en derivación. El punto 4, que son los parámetros de la red interna enfocado a los elementos de compensación estáticos y dinámicos, con una que debemos de representar la capacidad en MBRs, el control y ajustes, la compensación capacitiva, los bancos de capacitores indicar los KVARs, los capacitores con reactor de amortiguamiento indicar el valor en ohms, el tipo de compensación, y algo muy importante aquí es que debemos especificar los modelos dinámicos genéricos y de usuario que representen las características de los dispositivos de compensación en los programas de PCS y MTP, las cuales con sus librerías deben ser proporcionadas por los fabricantes de los equipos. En el punto 5, que es la ubicación y descripción de motores mayores a 500 HP o conectados a una tensión mayor o igual a 1 kV, y también son bastantes datos, y los podemos consultar en la placa de datos y en las pruebas FAT y en las pruebas SAT de la máquina. 6. Para centros de cargas especiales, que con base en el DOF del 9 de febrero, menciona 4, hornos de fundición, cementeras y mineras, sistema de transporte colectivo y de procesos industriales de refinación, alimentos y armadoras de automóviles. Bueno, de estos centros de carga, debemos de entregar la carga máxima contratada, el número de cargas individuales y para cada una de esas cargas individuales describir el tipo de carga, la potencia activa, la potencia reactiva, el factor de potencia y algo muy importante aquí es que debemos de proporcionar un comportamiento gráfico de la demanda. El punto 7, que son datos de calidad de la energía, que debemos de entregar un archivo tal como nos lo solicita SENACE, contenido la información de calidad de la energía referente al punto de acoplamiento, que debemos de entregar los flickers de corta duración y larga duración, desbalance de tensión y corriente y de armónicos. Bueno, ahora si soy un centro de carga nuevo y no tengo mediciones, ¿qué hago? Funkel Mexicana, con base en nuestra experiencia, puede realizar una estimación para que cumpla con lo exigido por SENACE en este tipo de proyectos, ya que tenemos la experiencia realizando estudios eléctricos satisfactoriamente en los diferentes sectores de la industria y proponiendo las mejores soluciones a nuestros clientes. Por ello, Funkel Mexicana tiene la capacidad de desarrollar 4 plantas simultáneamente. Bueno, los modelados requeridos por SENACE son 2, el PCS y el MTP. Y algo muy importante aquí es que para capturar los datos en cada uno de los programas es necesario realizar un arduo análisis de la información de la red eléctrica y por ello nos basamos en la estructuración como tal del anexo 4 y así obtener un modelado satisfactorio para poder entregarlo a SENACE. Bueno, este es el ejemplo de un modelo del motor de inducción mayor a 500 HP, que en la parte izquierda podemos ver una captura de pantalla del software, tal como nos los exige el software, y en el lado derecho son cómo las va a evaluar en las simulaciones. Bueno, el ejemplo del modelo de carga es la función de transferencia, de cómo va a evaluar todas las variables y constantes que le metemos en el software. Este es un ejemplo del modelo de carga exigido por SENACE en MTP, que la figura 1 podemos ver el punto de conexión, la figura 2 un alimentador, la figura 3 un transformador de potencia, la figura 4 un modelo de carga, la figura 5 muy importante, que es un motor de 700 HP, y la figura 6 es un banco de capacitores. Bueno, como sabemos, estos modelados son muy especializados y para realizar un modelado satisfactorio se debe de estructurar bien la información con base en el anexo 4 para poder entregar a SENACE.
Foncal Mexicana concluye con un reporte ejecutivo del anexo 4 en archivo electrónico, un reporte en electrónico del modelado en PCSE, el archivo del modelado en PCSE versión 32, con todas las extensiones o librerías como nos las exige SENACE, un reporte en electrónico del modelado en MTP, un archivo del modelado en MTP versión 4 con la extensión que nos exige SENACE. Bueno, ¿cuál es el proceso del servicio? Foncal Mexicana entrega el anexo 4 al cliente, el cliente lo entrega ante SENACE, Foncal Mexicana estará al pendiente siempre de las observaciones y en el caso de que el cliente lo requiera, la gestoría ante SENACE y siempre dando el seguimiento hasta la aprobación de SENACE. Bueno, recordando que nuestro compromiso es dar seguimiento hasta la aprobación de SENACE, nosotros te apoyamos brindando soporte técnico en las diferentes etapas durante el proyecto para realizar el anexo 4 a través de diferentes medios de comunicación y si el cliente lo solicita, también la gestoría ante SENACE. Es indispensable para Foncal Mexicana la satisfacción de nuestros clientes, por eso nosotros somos un excelente socio comercial. Aquí tenemos algunas muestras de nuestra experiencia. Tenemos experiencia en la industria cementera, minera metalúrgica, automotriz, de alimentos, cartonera y papelera, entre otras. Y por último tenemos un pequeño glosario que pueden consultar algunos conceptos que se usan durante la presentación. Gracias por su atención, recordando que nuestro compromiso es dar seguimiento hasta la aprobación de SENACE y aquí podemos ver los contactos de los especialistas de Foncal Mexicana. No sé si tengan alguna duda o pregunta que nos las pueden escribir en el chat. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero Gabriel Fernández. Buenos días a todos, mi nombre es Gabriel Fernández Quiñones, del área de estudios y servicios. El día de hoy vamos a hablar sobre el Manual de Requerimientos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el Sistema Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico Mayorista, que se encuentra en el Diario Oficial de 4 de diciembre de 2017, el cual nos establece los principios, reglas, directrices, ejemplos y procedimientos para que el SENACE, transportistas, distribuidores, centrales eléctricas y centros de carga cuenten con un equipo de telemetría en tiempo real. Todo esto alineado con el código de red. A continuación vamos a hablar sobre TICs, que son las tecnologías de la información y comunicación. Los requerimientos para los centros de carga es que deben de cumplir con un equipo de telemetría en tiempo real. En forma que estén disponibles para el SENACE. ¿Qué significa telemetría? Es el intercambio de información en tiempo real a través de un protocolo de comunicación entre el SENACE y los centros. Entre el SENACE y los centros de carga, por medio de un equipo llamado UTR, o también conocido como Unidad Terminal Remota. Su propósito de este manual es establecer el control operativo del sistema eléctrico nacional y la operación del mercado eléctrico mayorista para las centrales eléctricas, distribuidores, transportistas y centros de carga, que deben estar conectados en todo momento hacia SENACE. Un análisis previo. Es importante mencionar que la solución es un traje hecho a la medida. Esta solución depende de diversos factores, como son la necesidad por parte del cliente, el por qué requiere un sistema de comunicaciones en la planta, las características de la planta, si es que se requiere contar con un sistema de comunicaciones dentro de esta planta o los elementos que se encuentran instalados dentro de esta. Por esto, Foncal Mexicana requiere realizar un levantamiento en sitio para identificar la infraestructura con la que se cuenta dentro de esta planta y así poder implementar una solución.
Todos los centros de carga deben de cumplir con lo establecido dentro de este manual para cumplir con la telemetría en tiempo real en forma directa, para el control operativo del sistema eléctrico nacional y la operación del mercado eléctrico mayorista. Los centros de carga están clasificados en dos tipos. El tipo A, que son los centros de carga conectados a un nivel de tensión menor a 69 kV, y los tipo B, que son los centros de carga conectados al nivel de tensión mayores o iguales a 69 kV. Antes de continuar con esta clasificación, vamos a hablar sobre qué es un punto de conexión y qué es un centro de carga. Para el punto de conexión está determinado por el CENACE, donde uno o varios centros de carga se conectan en un mismo nivel de tensión para recibir el suministro de energía eléctrica. En la figura tenemos dos puntos de conexión. El primero está alimentado por una línea preferente y una emergente a un nivel de tensión de 230 kV. Y el otro punto de conexión lo tenemos a un nivel de tensión de 34.5 kV. ¿Qué es un centro de carga? Son las instalaciones y equipos que en un sitio determinado permiten que un usuario final reciba el suministro eléctrico. Los centros de carga están determinados por su punto de medición o el sistema de medición. En la figura tenemos en nuestro punto de conexión de 230 kV un centro de carga que está siendo alimentado a ese mismo nivel de tensión y cuenta con su propio sistema de medición. En la parte de abajo de nuestro punto de conexión de 34.5 kV tenemos un centro de carga que cuenta con su propio sistema de medición. Al igual podemos tener un parque industrial donde cada uno de los centros de carga cuente con su propio sistema de medición. A continuación vamos a hablar sobre los centros de carga tipo A, tensiones menores a 69 kV, los cuales sus requisitos son los siguientes. En su punto de conexión deben de cumplir con un equipo de telemetría en tiempo real, un medio de comunicación primario para la telefonía IP, por lo menos debe contar con un ancho de banda de 64 kilobits por segundo por cada centro de carga. En el centro de carga y en el punto de conexión debe de contar con un equipo para la sincronía de tiempo, también conocido como GPS, solo si se requiere para la infraestructura para la medición de liquidaciones. Ahora vamos a hablar sobre el control operativo del sistema eléctrico nacional y la operación del mercado eléctrico mayorista para estos centros de carga, recordando que deben de contar con un medio de desconexión que sea un restaurador o seccionador, debe contar con los equipos que es la unidad terminal remota y el equipo para la sincronía de tiempo. La solución de Funken Mexicana para estos centros de carga es el siguiente, es el suministro, montaje y puesta en servicio de un tablero de comunicaciones, sección UTR, un gabinete tipo integral, la unidad terminal remota, el GPS, el switch, el monitor industrial, el teclado y mouse y un bloque de pruebas. A continuación se muestra el diagrama esquemático del sistema de comunicaciones UTR para los centros de carga tipo A. En primera instancia tenemos el medidor multifuncional, el cual va a estar mandando la información a la unidad terminal remota, a lo cual los equipos van a estar conectados al GPS para la sincronización de la información, para así ser enviada al switch, el cual va a ser enviada al equipo emisor y así enviar la información a la nube para que el equipo receptor por parte de CENACE le envía a la gerencia de control. Hablemos sobre los centros de carga tipo B, que son tensiones mayores o iguales a 69 kV. Sus requisitos son los siguientes. Debe de contar con un equipo de telemetría en tiempo real, una unidad de medición fasorial en su punto de conexión. Debe contar con un equipo de cómputo para conectarse al RID en su centro de carga. Debe de contar con un registrador de disturbios en su punto de conexión. Para el centro de carga y en el punto de conexión debe contar con un analizador de calidad de la energía, clase A. En el punto de conexión debe contar con la comunicación de voz, telefonía IP. En el centro de carga y en el punto de conexión debe contar con la comunicación de voz, línea comercial o radiocomunicación y un medio de comunicación primario. Y en el punto de conexión debe contar con un medio de comunicación de respaldo y por lo menos un ancho de banda de 128 kilobits por segundo por cada equipo de telemetría. Y viene siendo el mismo caso que en los centros de carga tipo A. Debe de contar con un equipo para la sincronía de tiempo en el centro de carga y en su punto de conexión si se requiere para la medición de liquidaciones. Hablemos sobre el control operativo en el sistema eléctrico nacional y la operación del mercado eléctrico mayorista para los centros de carga tipo B, con los equipos que debe de contar, que es la unidad terminal remota, su registrador de instrucciones de despacho. Este registrador solo se requerirá si los centros de carga son de demanda controlable. Un analizador de calidad de la energía clase A, una unidad de medición fasorial, su registrador de disturbios,
la comunicación por voz y el equipo para la sincronía del tiempo. La solución de Funkel Mexicana para estos centros de carga tipo B es el siguiente: es el suministro, montaje y puesta en servicio de un tablero de comunicaciones con un gabinete tipo integral, su servidor de comunicaciones, su registrador de disturbios con la funcionalidad de PMU, el GPS, el switch capa 2, un radioenlace, el monitor industrial, el teclado y mouse y su bloque de pruebas. A continuación se muestra el diagrama esquemático del sistema de comunicaciones UTR para estos centros de carga tipo B. En primera instancia tenemos el medidor multifuncional que se puede llegar a encontrar en un tablero PCIM, el cual va a estar mandando la información a la unidad terminal remota, UTR. Del lado izquierdo tenemos el registrador de disturbios con la funcionalidad PMU, los cuales van a estar conectados al GPS para realizar la sincronización de la información para ser enviada al switch y así mandarlo al equipo emisor para poder ser enviado a la nube y el equipo receptor de ese enlace poder enviarlo a su gerencia de control. Ahora vamos a hablar sobre la comparación entre estos centros de carga. El centro de carga tipo A, tensiones menores a 69 kV, cuenta con una unidad terminal remota y su equipo para la sincronía del tiempo. Los centros de carga tipo B, tensiones mayores o iguales a 69 kV, cuenta con la unidad terminal remota, su registrador de instrucciones de despacho, el analizador de calidad de la energía clase A, la unidad de medición fasorial, su registrador de disturbios, la comunicación por voz y el equipo para la sincronía de tiempo GPS. Los servicios de implementación por parte de Funkel Mexicana incluye lo siguiente para estos tableros de comunicación UTR. Es la preingeniería para la presentación de proyecto TIC ante SENACE, una asesoría en la gestoría ante SENACE para la aceptación del proyecto, el acompañamiento hasta la aprobación de SENACE, el suministro del tablero de comunicaciones, las pruebas FAT, el montaje del tablero en sitio de operación, las pruebas SAT y la puesta en servicio. Sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o duda, se están mostrando los correos de las personas que están a cargo de estos temas para que nos lleguen esa información y así pues nosotros poder mandarles la pronta respuesta. A continuación va a hablar mi compañero Mauricio sobre el tema de liquidaciones. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos. Yo soy Mauricio Flores Bautista y por parte de Funkel Mexicana tenemos una presentación que describe un poco la información del Manual de Medición para Liquidaciones del Diario Oficial de la Federación, publicado el 10 de enero del 2018. Ok, este manual de medición para liquidaciones establece los requerimientos de los sistemas de medición para que generadores, transportistas, distribuidores y centros de carga cuenten con la infraestructura requerida para la liquidación de las transacciones del mercado eléctrico mayorista. Esto también está muy relacionado con el tema que acaba de exponer el ingeniero Gabriel, que es el manual de requerimientos de tecnologías de la información y comunicaciones por TIC para el Sistema Eléctrico Nacional y el mercado eléctrico mayorista. Dentro de las disposiciones generales, podemos encontrar como primera instancia que tenemos que garantizar que el transportista o distribuidor responsable de la medición tenga acceso a los lugares físicos donde se ubiquen los elementos del sistema de medición. Otro punto importante es que mientras los centros de carga indirectamente medidos que reciban suministro básico o las centrales eléctricas legadas no cuenten con un sistema de medición que cumpla con la normativa,
El transportista, el distribuidor o el SENACE, según se establezca, debe realizar las estimaciones de los consumos y de las inyecciones respectivas, de conformidad con las fuentes y procedimientos señalados en el manual. Otro punto importante es que los centros de carga representados en el mercado eléctrico mayorista deben contar con el sistema de medición normalizado. Para explicar un poquito más el punto número 2 que habla de los sistemas de medición en los centros de carga, tenemos este diagrama donde nos dice que los sistemas de medición representados en el mercado eléctrico mayorista necesitan forzosamente la medición para las liquidaciones. Sin embargo, cuando un centro de carga tiene contrato legado y no desea participar en el MEM, en este caso sí no necesitaría la medición para liquidaciones. Pero, ojo, aquí algo muy importante es que si este quiere ser un usuario calificado, entonces sí lo va a requerir. Algunos de los requerimientos para la medición de las liquidaciones del mercado eléctrico mayorista los podemos consultar en la página número 34 del manual de TICS. Estos parámetros nos dicen que deben de contar con equipo de medición para liquidaciones, que en este caso serían los medidores y los transformadores de instrumento, la medición, el medio de comunicación para la adquisición de los datos de medición para liquidaciones y el equipo para la sincronía de tiempo. De igual manera, aquí se puede ver que hay la clasificación de los centros de carga tipo A y tipo B, pero aquí la diferencia es que independientemente del nivel de tensión, va a aplicar para todos los centros de carga, tanto en el punto de conexión como en el centro de carga. Ojo, hay que tener muy claro que solo se requiere en el centro de carga cuando se ubiquen en la categoría abasto aislado conectado al sistema eléctrico nacional. Bien, como ya lo había explicado el ingeniero Gabriel Fernández, un punto de conexión es determinado por el SENACE y este no tiene que ser forzosamente para varios centros de carga, puede ser solamente para uno que tenga un gran consumo. Los sistemas de medición deben ser capaces de recopilar, almacenar y transmitir los registros de medición. Aquí tenemos algunas características de las instalaciones y equipos de medición, los cuales son los transformadores de instrumento y los medidores clase A. Y bueno, aquí una característica importante es que deben de tener un medidor principal y uno de respaldo. En cuanto al sistema de comunicaciones, pues son los elementos físicos y los sistemas informáticos, de acuerdo al anexo 7, alternativas de conectividad del manual de TICS. Y por último tenemos la sincronía de tiempo, que no es otra cosa más que el GPS. Algunas características importantes de los medidores es que tanto el principal como el de respaldo deben ser clase A y deben de estar conectados al punto de conexión a través de transformadores de instrumento por medio de diferentes circuitos secundarios. Esto quiere decir que si nosotros deseamos conectar nuestro sistema de protección del centro de carga a los mismos transformadores de instrumento, no estaríamos cumpliendo con el manual de medición para liquidaciones. Deben ser de uso exclusivo para la medición. Como otro punto, tenemos que un centro de carga debe contar con un sistema de medición en cada uno de sus puntos de conexión. Referente a los transformadores de instrumento, estos deben de cumplir con una clase de exactitud de 0,2S o 0.2 RE. Los transformadores de instrumento también deben de estar conectados al punto de conexión y bueno, como ya les había comentado, deben ser de uso exclusivo para la medición de liquidaciones del mercado eléctrico mayorista. El sistema de comunicaciones nos dice que cualquier centro de carga puede optar por cualquiera de las alternativas de conectividad que se presentan en este anexo, que es el que ya les había comentado, el número 7 del manual de TICS. Y bueno, en este anexo nos vienen 6 alternativas de conectividad, las cuales tienen características específicas de acuerdo a cada uno de los centros de carga. Por poner un ejemplo, yo puedo decir que un centro de carga puede estar en un punto físico donde no haya conectividad
común. Y bueno, pues entonces nosotros tendríamos que optar por la alternativa de conectividad E, la cual es el medidor de liquidaciones con canales satelitales. Funkel Mexicana siempre va a tener la experiencia para determinar cuál es la alternativa de conectividad que necesita el centro de carga para cumplir con el sistema de comunicaciones. La sincronía de tiempo nos dice el manual que debe de tener la capacidad de ajustar el reloj de los equipos de medición y de los sistemas concentradores de registros de medición, con referencia a un servidor de tiempo o un dispositivo GPS. Aquí podemos ver el dispositivo GPS. Y bueno, Funkel Mexicana puede apoyarnos con sus proyectos en cuanto al suministro, montaje y puesta en servicio del sistema de medición. Como primer punto tenemos el suministro montaje del tablero de medición de liquidación, el medidor para facturación clase A, un reloj GPS para su estación, el switch capa 2, un bloque de pruebas de 14 polos, distribuidor de fibras ópticas, el gabinete tipo integral y, bueno, si se requiere, el suministro e instalación de T-CEPs y TPs con la clase de exactitud requerida. Esto es muy importante y nos da la opción de poder hacerles un traje hecho a la medida para su necesidad específica. En cuanto a los servicios de implementación de Funkel Mexicana, estos incluyen, como primer punto, la preingeniería para la presentación del proyecto ante CFE y o SENACE, la asesoría en la gestión ante SENACE para la aceptación del proyecto, el acompañamiento hasta aprobación de CFE y o SENACE, el suministro de tablero de medición de liquidaciones, las pruebas FAT, el montaje de tablero en sitio de operación, las pruebas SAT y, por último, la puesta en servicio. Ojo, aquí tenemos una nota que nos dice que en caso de que los transformadores de instrumento que estén instalados no cumplan con la clase de exactitud requerida, también se ofrece el servicio de suministro, montaje y puesta en operación de los transformadores requeridos. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Aquí están los datos de contacto para cualquier pregunta, duda, opinión y, bueno, les cedo la palabra al ingeniero Mario. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Mesa, del área de estudios de Funkel Mexicana. Hoy les voy a hablar del tablero de protección, control y medición PCIM para sección LT. Esto referenciado para el punto de conexión de centros de carga. Del apartado 3.5, protecciones del manual regulatorio de requerimientos técnicos para la conexión de centros de carga, del diario oficial del 8 de abril del 2016, código de red. La Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, Código de Red. En el Diario Oficial del 8 de abril del 2016, en el apartado 3.5 Protecciones, habla que los centros de carga conectados a la Red Nacional de Transmisión y redes generales de distribución deben contar con un esquema normalizado de protección. Este esquema normalizado de protección, a su vez, debe cumplir con las siguientes especificaciones. Los relevadores, de acuerdo a la especificación de CFE G40-81. El esquema de protección, de acuerdo a la norma NRF 041 de CFE 2013. Los tableros PCIM, de acuerdo a la especificación de CFE V6700-62. Y por último, la caseta integral, de acuerdo a la especificación de CFE G0100-20. Este tablero PCIM aloja los elementos de protección, control, supervisión, registro y medición, los cuales ayudan a proteger los equipos primarios de las subestaciones. Este tablero debe ser instalado a su vez en una subestación eléctrica, que también cumpla con la especificación de CFE.
La especificación de tableros PCIM nombra las características constructivas que debe de contener el tablero, resaltando las dimensiones: ancho fondo de 800 milímetros y un alto de 2300 milímetros. Estas son otras características que debe contener el tablero, como la señalización luminosa, contactos y los accesos para los cables de control y comunicación. Los principales elementos que debe contener este tablero son los relevadores. Estos ayudarán a cumplir con el esquema normalizado de protección. Un medidor multifunción clase A, bloc de pruebas. Este debe ser suministrado por los equipos que se tengan dentro del tablero, el LAN switch y un protocolo de comunicación. Ahora, para los esquemas normalizados de centros de carga conectados a líneas de distribución con nivel de tensión menor o igual a 34.5, debe cumplir con el siguiente esquema: una protección primaria de alimentador. Este esquema debe tener las siguientes funciones, que es 50-51 de sobrecorriente de fases y neutro residual. Cabe resaltar que Funkel Mexicana puede ofrecer el asesoramiento para evaluar el esquema de protecciones a los centros de carga con el fin de verificar si cumplen con lo exigido en código de red. Entre otras propuestas, la que se tiene por parte de Funkel Mexicana es una protección de la marca Celo General Electric con las funciones 50-51 para la protección primaria, el medidor multifunción clase A, un switch, capa 2, un bloc de pruebas, el gabinete con las dimensiones solicitadas en la especificación y el protocolo de comunicación de NP3. Para los esquemas normalizados de protección con un nivel de tensión de 69 a 161 para centros de carga, se debe cumplir con el siguiente esquema: un relevador de protección primaria para P1, un relevador de protección primaria para P2, una protección de respaldo, esta puede estar incluida en cualquiera de los relevadores anteriores, y una protección 50 FI, la cual puede estar incluida en cualquiera de los relevadores de protección primaria 1 o protección primaria 2. Sin necesidad de tener un relevador independiente. Las funciones, de acuerdo al esquema normalizado de protección, van conforme a la longitud de la línea. Una línea menor o igual a 15 kilómetros se tienen los siguientes esquemas. Para protección 1, 87L, 21, 67 y 50 FI. 85L, 50 FI y 50, 51, 50 FI. Para el esquema 2 se tienen las funciones 87L, 21, 67, 50 FI y 85L, 50 FI. Para una línea mayor a 15 kilómetros se tienen las siguientes funciones para el esquema 1. 87L, 21, 67, 50 FI, 21, 67, 50 FI y 21, 50 FI. Para el esquema 2 se tienen las funciones 21, 67, 50 FI y 50, 51, 50 FI. De igual forma, Funkel puede ofrecer el asesoramiento para evaluar el esquema de protecciones a los centros de carga, con el fin de verificar si cumplen con lo exigido en código de red. Para las propuestas que se tienen, entre otras, Funkel Mexicana puede ofrecer una protección por relevador marca Cell o General Electric con las funciones 87L21, 67 y 50 FI. Para la protección 2, un relevador de la marca General Electric con las funciones 87L, 21, 67 y 50 FI. Para una propuesta 2, Funkel Mexicana puede ofrecer el relevador de la marca Cell o General Electric con las funciones 50, 51 y 50 FI. Y para la protección 2, un relevador de la marca General Electric con las mismas funciones. Para estas dos propuestas se incluye lo siguiente: un medidor multifunción clase A, el switch capa 2, un bloc de pruebas, el gabinete tipo integral con las dimensiones solicitadas en la especificación y el protocolo de comunicación. Ahora, para los esquemas normalizados de protección con líneas mayor a 230 kilovolts para centros de carga, se tiene el siguiente esquema: un relevador de protección primaria para PP1, un relevador de protección primaria para PP2, una protección de respaldo, esta puede estar incluida en cualquiera de los relevadores anteriores. Y a diferencia de la anterior, esta debe contener un relevador independiente para la función 50 FI. Las funciones
que debe contener los esquemas de protecciones de igual forma van conforme a la longitud de la línea. Una línea corta, menor a 15 kilómetros, que tiene las funciones 87L, 21 y 67 para el esquema 1. Para el esquema 2, las mismas funciones. Para una línea media de 15 kilómetros a 40 kilómetros se tienen las funciones 87L, 21 y 67 y 21 y 67. Para el esquema 2 se tienen las funciones 21, 67 y 85L, 67. Para una línea larga mayor a 40 kilómetros se tienen las funciones 87L, 21, 67, 85L y 67. Para el esquema 2 se tienen las funciones 85L, 67 y 21 y 67. Además de que cualquier línea debe contener el relevador independiente para la función 50FI. De igual forma, Funkel Mexicana puede ofrecer el asesoramiento para evaluar el esquema de protecciones a los centros de carga con el fin de verificar si cumplen con lo exigido en código de red. La propuesta que se tiene para este nivel de tensión por parte de Funkel Mexicana, entre otras, puede ser un relevador de la marca Cell o General Electric con las funciones 87L21 y 67 para la protección PP1 y para la protección PP2 se tiene un relevador General Electric con las funciones 87L21 y 67. Un relevador dedicado para la función 50FI de la marca General Electric, además del medidor multifunción clase A, el switch capa 2, bloc de pruebas, el gabinete con las dimensiones solicitadas en la especificación y un protocolo de comunicación de NP3. Las características que debe contener los relevadores de protección va de acuerdo a la especificación de CFE G40-81. Entre otras características son las siguientes: el registro secuencial de eventos, registro de fallas de oscilografía, contraseña de seguridad que restrinja el acceso al relevador, memoria no volátil para que en caso de pérdida no se pierdan los ajustes ni las características, una función de autodiagnóstico del propio relevador, sincronización de reloj interno y magnitudes de medidas, además de que cualquier relevador debe encontrarse dentro del listado de sistemas de protección aprobados por la PEM o sus siglas LSPA. Ahora, el medidor multifunción debe ir de acuerdo a la especificación de CFE G40-48 y debe contener, entre otras características, lo que son calidad de energía, que es frecuencia del sistema, magnitudes de tensión, depreciaciones de tensión, los SAC-SUEL, los incrementos de tensión, interrupciones de tensión por fase, desbalance del sistema, armónicas de tensión y de corriente individuales y totales, y el parpadeo por fase, que es el flicker. La caseta integral donde se debe instalar el tablero PCIM debe cumplir con la especificación de CFE G0100-20 y entre otras características debe contener lo siguiente: paredes y techo interior de acuerdo a una norma, el aislador térmico, estructura de piso, recubrimiento anticorrosivo, puerta de acero con marco galvanizado, el aire acondicionado, equipo contra incendio, instalación eléctrica y sistema de apartarrayos. Funkel Mexicana, de acuerdo al tablero, puede incluir lo siguiente: preingeniería para presentación del proyecto ante SENACE, asesoría en la gestión ante SENACE para la aceptación del proyecto, acompañamiento hasta la aprobación del proyecto ante SENACE y o CFE, el suministro del tablero, pruebas FAT del tablero, el montaje del tablero en sitio de operación, pruebas SAT y la puesta en servicio. Y estas son algunas definiciones que se vieron dentro de la presentación, donde pueden consultarlas, así como funciones y especificaciones CFE. Y recordando que este es un traje hecho a la medida para cada centro de carga. Si tienen alguna duda o comentario, pueden consultar a las personas que dieron las presentaciones y a su servidor. Le cedo la palabra a mi compañero Augusto. Bien, pues no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Y también pues recordándoles que todas las presentaciones, ahorita lo voy a mostrar. Todas las presentaciones
se encuentran en nuestra página web de código de red, del reporte de anexo 4, TIC control operativo, medición para liquidaciones, tablero de protección PCIM y referencias adicionales, normas y especificaciones que también pueden consultar. Y bueno, aquí para ejemplificar, pues por ejemplo en el de código de red viene el diario oficial y la presentación. Si nos vamos al reporte de anexo 4, viene el diario oficial y la presentación. Y igual recordando que al final de cada presentación se encuentra el número, el correo de los especialistas. Por ejemplo, aquí el ingeniero José Itzul, su correo donde lo pueden contactar para más dudas o algo en específico que se quiera abordar. No sé si tengan alguna duda. Recordando que pues también tenemos la capacidad de trabajar en conjunto con ustedes y buscar un panorama amplio en el sector eléctrico. Tienen abiertos los micrófonos por si gustan hablar. Sí, ingeniero. Juan Montalvo del CIME Nuevo León. Interesante plática, el webinar. Y yo tengo dos preguntas que caen en una sola en cuanto a TICs y protecciones. Ya vimos de parte de ustedes los requisitos o requerimientos, pero sería muy interesante que comentaran, si fuera posible, las principales problemáticas, las más comunes que se han enfrentado al tratar con CFE referente a las TICs y a las protecciones. No sé si pudieran ampliar un poco estos comentarios. Problemáticas en cuanto a, en general, Inge. Sí, me refiero a las negociaciones que se tienen con Comisión Federal. Ellos piden una cosa, el cliente con la asesoría respectiva dice, no, eso no corresponde, hay que apegarnos a esto. Entonces, es lo más común que hemos escuchado en las personas que han estado tratando estos temas. No sé si ustedes tengan algún comentario respecto a esto. Ok, sí, Inge. Pues también nosotros hemos platicado con personas de CFE y de SENACE. Primero, pues ante todo se tiene que tener un acercamiento con ellos para la implementación de la infraestructura requerida en cuanto a protecciones y en cuanto a TIC para determinar qué es lo que aplica, qué es lo que no aplica. Ellos emiten un dictamen donde ya establecen todo lo requerido para cada centro de carga. Entonces, por eso es importante ese acercamiento con ellos. Y posterior a ello, pues también se hace una preingeniería, la cual se tiene que volver a mandar con ellos para que sea nuevamente revisada y vaya, que le den el visto bueno. Pero obviamente todo lo que deben de implementar es en cuanto a qué es lo que requieren a modernizar su sistema de medición o por un nuevo punto de conexión. O sea, con base en eso, ellos determinan qué es lo que se requiere. No sé si tengan alguna otra duda. Ingenieros tienen los micrófonos abiertos para poder expresarse. Bueno, buenos días, María Araiza de Funkel Mexicana. De acuerdo a la pregunta que escriben de código de red, de la medición que es en la cometida, se recomienda que se realice aguas abajo para poder
dar en concreto con el problema y así poder corregir en un nivel de tensión adecuado y que sea más económico para el cliente. ¿Alguna otra duda que tengan? Sí tenemos un contacto en Monterrey. En un momento se los estaremos pasando. Bien, para determinar el esquema de protección que corresponde al transformador de 750 kVA, pues primero se tendría que determinar en qué nivel de tensión está ese centro de carga. Juan Antonio Siller dice que en la parte operativa de capacitación, no sé si se refiere a qué ofrecemos en cuanto a capacitación. Sí, ok. Sí, también podemos dar capacitación en cuanto a estos temas, cualquiera de los que se expusieron hoy. Solamente que tendría que consultarlo con cualquiera de las personas que expusieron, mandándole un correo para que se determine una fecha o cuál es en sí el interés. También nos preguntan sobre las franjas de responsabilidad del usuario y proveedor. Bien, pues aquí pues es importante, por eso es importante ese acercamiento con CFE y con SENACE, ya que ellos son los responsables de determinar qué tanto le corresponde al centro de carga y qué tanto le corresponde pues a ellos como transportistas, ¿no? Bueno, en el caso de CFE. Los esquemas de protección los pueden consultar en los esquemas normalizados de protección para líneas de transmisión y subtransmisión, que es la NRF 041 CFE 2013. Pero ahí se establece para niveles de tensión. Pero si gusta, me puede enviar un correo. Bueno, aquí mi compañero Gabriel acaba de compartir todos los correos donde nos pueden hacer llegar sus dudas en específico o si requieren de alguna información, también solicitarlo. Juan Ángel Montalvo, no sé si tenga algún comentario adicional. Bueno, referente a protecciones, el compañero que habló por ahí de que se podía tener dos protecciones de las que por ahí marcaba una especificación, nomás comentaría que no todos los relevadores autorizados o avalados por la APEM están autorizados en todas sus funciones. Los relevadores pueden ser multifunción, por ejemplo, un diferencial de línea, incluir un 21, un 50-51, por ejemplo, pero no obliga a que esté autorizadas las tres funciones. Hay unos casos que sí, no aplica para todos, sería un complemento nada más al comentario que hizo uno de los expositores. Ok, Inge, pues sí, de acuerdo con usted, muchísimas gracias. Gustavo Fernández nos pregunta en el ejemplo de que tiene una red en media tensión de 4 hilos, ¿cuántos transformadores de corriente y de potencial debe de elegir para su diseño y por qué? Bueno, pues estos transformadores están más especializados para cuando se tiene una subestación pues más grande, ¿no? No sé de qué tamaño sea su subestación.
porque pues regularmente esos transformadores se ponen por fase. No sé si tengan alguna otra duda. Ingeniero Martín, no sé si guste agregar algo. Ingeniero Montalvo, por favor, no. Está bien. No sé si tenga algún comentario adicional. No, en mi caso no, eran las preguntas que tenía por ahí. Es todo lo que tengo yo de momento, Inge. Ok. Pues muchas gracias. Estamos listos para la siguiente ocasión, el próximo martes a las 10 de la mañana, con otros temas. En la hoja web, en la parte de cursos, dice cursos FECIME, y ahí están los diferentes PDFs con los accesos. Ahí vienen ya las fechas. Y pues estamos para servirles. Muchas gracias, muy amable. Que tengan buen día. Muchísimas gracias a Fonca Mexicana. Muy buenos días. Les agradezco por parte de Fonkel Mexicana. Espero que se encuentren muy bien. Gracias.